gracias por estar acá. Muchas gracias por la presentación, Daniela. Muy interesante lo que contaba Ruth y un poco yo voy a retomar lo que estabas diciendo. Fíjense que, bueno, soy Laura Sion, del programa de Ciencia de Datos de Fundación Sadowski. Ahora les voy a contar un poquito más de qué hacemos y quién soy. Y fíjense que no dice Big Data y salud, dice Ciencia de Datos de salud. Porque aprovecho tener este espacio para, parte de lo que vamos a contar hoy es clarificar un poco el vocabulario que vamos a estar usando en estos encuentros. Voy a presentar, vamos a clarificar el vocabulario, vamos a hablar de algunos de los desafíos, ahí voy a retomar bastante de lo que estuvo diciendo Ruth, y vamos a ver por casa cómo andamos con estos desafíos y qué estamos haciendo. Un poquito, una muestra nada más, porque van a ser 20 minutos nada más. Bueno, esta soy yo egresando del secundario, ¿sí? Y desde ahí, hace 24 años de ese momento, casi un cuarto de siglo. Sí. Bueno, di algunas vueltas en mi carrera, ¿sí? Porque empecé la carrera de biología y empecé a trabajar en un laboratorio con larvas de mosca de la fruta. Luego me di cuenta que eso no, entonces hice un posgrado en bioinformática mientras estaba en integrado. Después me pasé a la carrera de computación, completé el primer año de ciencia de la computación en exactas. Después terminé biología, pero antes empecé a trabajar en investigación clínica. Y dije, esto me gusta, de trabajar con neuroimágenes de cerebro, esto me gusta. Y a partir de ahí, bueno, en 2001 me tomé el avión en Ezeiza, me fui a la Universidad de Iowa, donde hice un posgrado. La primera maestría fue en bioestadística, la segunda maestría fue en salud pública, o sea que a mí siempre me gustaba esto de la interdisciplina, ¿sí? Una bióloga haciendo investigación clínica, estudiando bioestadística, y después terminé y dije, bueno, está bien, me doctoro en bioestadística, ya está, así que me doctoré en bioestadística, y, o sea, de la biología me fui hacia la estadística, básicamente, y es un poco, les cuento todo este recorrido porque es el típico recorrido del científico de datos. O empezás desde la disciplina y te vas hacia lo más técnico, la estadística o la computación, o estudias mucha estadística y mucha computación y te vas hacia la disciplina, porque es interdisciplina pura esto de la ciencia de datos, ¿sí? Entonces, hoy en día me autodenomino científica de datos de salud. Estoy en la Fundación Sadowski, que ahora les voy a contar de qué se trata un poquito más. Soy investigadora adjunta del CONICET, doy clases en el Hospital Italiano. Y además he quedado en conexión con la Universidad de Iowa y de paso también con el Baylor College of Medicine, porque es así. Bueno, Fundación Sadowski. Este es Manuel Sadowski, un científico y matemático argentino. Él se lo denomina el padre de la computación en la República Argentina. Fue el pionero que trajo la primera gran computadora a la República Argentina en 1960 o por ahí, en esa década, ¿sí? En honor a él se llama esta fundación Sadowski, que tiene como visión esto de que la innovación en tecnologías de la información y la comunicación sirven como motor del desarrollo del país. Entonces, la misión de la fundación es justamente vincular la academia y la industria y llevar adelante todo lo que es el desarrollo TIC dentro de la República Argentina con todos los actores que corresponden. ¿Cómo hace eso? Con distintos programas y proyectos, de los cuales uno es el programa de ciencia de datos, que es el donde yo estoy y más. ¿Cómo hacemos las cosas qué hacemos en este programa de ciencia de datos de la Fundación Sadowski? Bueno, hacemos divulgación de ciencia sobre qué es la ciencia de datos y cómo divulgación básicamente para el gran público. También damos cursos, y de hecho me van a encontrar algunos de ustedes la semana que viene dando un curso de nivelación de programación en R para que van a ir al curso del segundo encuentro puedan tener el nivel básico de programación que van a necesitar. Ofrecemos no solamente cursos, también becas, colectamos la oferta académica de ciencia de datos en todo el país y también damos asesoramiento. Ayudamos a que se generen distintos proyectos, prototipamos distintos
proyectos de ciencia de datos y vinculamos, tratamos de que la gente que tiene datos, bueno, pueda llegar o a las empresas que están haciendo ciencias de datos en el país o a la academia que sabe hacer ciencia de datos en el país. O sea, somos vinculadores básicamente. Así que bueno, si tienen algún tema de ciencia de datos pueden contactarnos al programa de ciencia de datos y estamos abiertos para escuchar las inquietudes que tengan. Bueno, y ahora mi corazoncito matemático dice que tengo que aclarar algunas de las definiciones y de todas las palabras que vamos a estar usando en estos encuentros, porque van surgiendo distintas palabras que se ponen de moda y que después como que se vacían de contenido y nadie sabe de qué está hablando. El conjunto de palabras que prevalece en esta charla es esto de ciencia de datos, que hay distintas definiciones y van a ver que en todas estas palabras van a aparecer entre paréntesis los nombres en inglés, para que no haya lugar a dudas. En general estas palabras se acuñaron en inglés y algunas de las traducciones al español no terminan siendo del todo únicas. Entonces va en inglés entre paréntesis. Y muy cerquita de la ciencia de datos aparece también esto del Big Data, o los grandes datos. Y cómo se relaciona una con otra, que son lo mismo. Hace un tiempo ciencia de datos directamente no existía. O sea, son términos que van surgiendo en función de que la tecnología va avanzando y son términos relativamente nuevos. Y entonces termina pareciendo que esto es una gran nube de humo y que no hay nada ahí abajo. ¿No? Las que se ríen. Bien, pero no, hay un montón de cosas abajo de todo esto, ¿sí? Y por eso me parece importante que nos comuniquemos con el mismo idioma. Porque en esta nube también aparecen cosas como esto del aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, la minería de datos, la inteligencia artificial, que esta va en alza. Esta está en alza en este momento, se está poniendo más de moda. Está esto de la computación en la nube. Hay una nube que hace computación. Y también, pobrecitos, nadie los nombra, pero hay algo que se llama small data o pequeños datos. Y bueno, así que ¿cómo se relacionan entonces estos términos? Ahora les cuento. Empecemos por una definición de ciencia de datos, ¿sí? Y tomo prestada la definición de ciencias de datos de los Institutos Nacionales de Salud, que están discutiendo su plan estratégico para ciencia de datos ahora, 2018. Ahí tienen el link al documento si lo quieren leer, es muy interesante. ¿Qué dice? El NIH define como ciencia de datos un campo de investigación interdisciplinario. Bien. ¿Qué hace ese campo de investigación interdisciplinario? Extrae conocimiento e información de conjuntos cada vez más grandes y o complejos. Fíjense que es grandes o complejos, no necesariamente grandes. ¿Sí? Bien. Bueno, a mí me gusta esa definición. No es, o sea, y no van a encontrar unanimidad necesariamente. Esta es una definición que para mí funciona bastante bien. ¿Qué serían esto de los datos grandes y complejos en salud? Bueno, ya les vi hace tiempo, cuando usé mi primer microscopio en la secundaria, la primera vez que vi un microscopio electrónico, creo que fue en el Malbrán, uno le sacaba fotos a las cosas. Tenía una foto de lo que miraba. Bueno, hoy en día están haciendo películas. Y no solamente películas, sino 2000 películas por día. Datos grandes, datos complejos. ¿Sí? Analizar una película es mucho más difícil que analizar una imagen. Ya analizar una imagen tiene su cuenta. ¿Sí? Otro ejemplo que está ahí en el documento de NIH es, bueno, en 7 años más o menos la cantidad total de datos genómicos va a alcanzar la misma magnitud que todo lo que colectan todos los telescopios astronómicos, que todo lo que se genera en YouTube y todo lo que se genera en Twitter. Eso es. ¿Sí? Otros datos que son, si uno junta todas las imágenes médicas que se generan en un hospital, también tenés grandes datos y complejos porque son imágenes de distinta naturaleza. Y bueno, las historias clínicas electrónicas es una mina eso, y es enorme también. Las historias clínicas de un hospital o de un país es muchísimo. Ahí tienen los datos grandes y complejos, son ejemplos, no es esto únicamente. Bueno, y ahora ahora que más o menos entendemos qué es ciencia de datos y salud, y por dónde viene esto de los grandes datos, ahora en esta van a aparecer los ingredientes para hacer una buena ciencia de datos,
y cómo se relacionan los distintos términos que estaban en esa nube. Lo primero, no hay ciencia de datos de salud buena sin recursos humanos, sin científicos, ¿sí? Que se hagan buenas preguntas científicas. Esto no es, tengo una gran base de datos y empiezo la meto en una computadora y que la computadora haga cosas y saque cosas. Empieza con la pregunta, como toda ciencia, gente. ¿Sí? Es ciencia de datos. Y lo digo así porque pasan estas cosas de, dame los datos y vamos a hacer cualquier cosa con esto. Y después vienen las otras herramientas. Los otros ingredientes son herramientas analíticas, y acá dentro de las herramientas analíticas aparece esto del machine learning, del aprendizaje automático, y esto del aprendizaje profundo, y es un caso particular del aprendizaje automático, le llaman deep learning, ¿sí? Y también estas herramientas analíticas, dependiendo de si uno viene de la computación o de la estadística, también está la estadística aplicada y tal. Hay veces que dicen, bueno, el aprendizaje automático es toda la estadística aplicada y un poco más, o sea, ahí nos peleamos los estadísticos con los computadores, pero no importa, son herramientas. La estadística aplicada y el machine learning son herramientas analíticas. El otro ingrediente, obviamente, ciencia de datos sin datos, estamos en el horno. Así que tenemos de los grandes, tenemos de los medianos, tenemos de los pequeños, y sobre todo tienen que ser de buena calidad, porque no vamos a poder hacer, por más que tengamos datos enormes, si esos datos no tienen un cierto nivel de calidad, no le vamos a poder sacar mucho, ¿sí? Y por último, bueno, si tenemos grandes datos, si tenemos que hacer tenemos que usar herramientas analíticas complejas, como podría ser esto del aprendizaje profundo, vamos a necesitar fierros, ¿sí? Vamos a necesitar donde guardar los datos y donde hacer todos esos cómputos. Y acá es donde entra esto del cloud computing, ¿sí? O la computación en la nube, que no es otra cosa que un galpón lleno de computadoras, gente, ¿sí? O sea, es un galpón con muchas computadoras que, bueno, algunas viven en ARSAT, otras viven en Amazon, otras viven en Google, y entonces por internet nosotros accedemos a esos servicios como quien le llega la luz, el gas, el agua a la oficina, ¿sí? Bueno, también le llega el cómputo y el almacenamiento. Eso es un poco, esa es la nube. Bueno. Y me faltaba inteligencia artificial en todo esto. ¿De qué la va la inteligencia artificial? Bueno, acá, justo la semana pasada, hay una nota de Michael Jordan, que no es el jugador de básquet, sino un profesor de Berkeley, diciendo que esto de la inteligencia artificial es la revolución que todavía no sucedió. Que todavía no tenemos inteligencia, por más que todos estemos usando la palabra inteligencia artificial en todos lados. Lo que se está llamando inteligencia artificial no es otra cosa que un poco de aprendizaje automático. Así que les recomiendo realmente esta nota, que es muy accesible, poco técnica y muy interesante, donde se discute esto. Y básicamente la inteligencia artificial se nutre del aprendizaje automático y también necesita para aprender grandes y pequeños datos, ¿sí? Pero, bueno, está ahí flotando, ¿sí? Y no toda la inteligencia artificial se puede meter dentro del mundo de ciencia de datos, no toda la inteligencia artificial se puede meter en machine learning, es como una entidad aparte que tiene algo de superposición, ¿sí? Pero cuando uno dice inteligencia artificial, medio que se imagina a los robots interactuando con nosotros y haciendo cosas inteligentes. Bueno, todavía no, los robots no serían tan inteligentes como pareciera que nos quieren vender, y una regresión lineal, que muchos de ustedes probablemente saben de qué estoy hablando, un análisis de estadística, no es inteligencia artificial necesariamente, ¿sí? Es estadística aplicada. Bueno, y acá les traigo, bueno, para tratar de terminar de entender un poquito cómo se relacionan todos estos términos, me valí de este paper del Sherman, también muy reciente, donde dicen, aunque el aprendizaje automático y los grandes datos pueden parecer misteriosos al principio, porque uno dice, ¿de qué me estarán hablando? Resulta ser que están profundamente relacionados con modelos estadísticos tradicionales que son reconocibles para la mayoría de los médicos y otros profesionales de la salud. No todo es tan nuevo como parece, básicamente. Y me robé esta figura, la modifiqué de este mismo paper, donde ponen el eje de las X el tamaño de los datos, ¿sí? De 1 a 10 con 10 ceros para la derecha. De muy chiquitos a muy grandes.
Y acá tenemos el esfuerzo relativo entre humanos y máquinas. O sea, abajo en el eje de las IES hay mucha intervención humana para estos análisis. A medida que va aumentando, que va subiendo el eje, baja la intervención humana y aumenta la intervención de la máquina. Entonces, de acá para allá las cosas se hacen más automáticas. O sea, que sea automático es que lo hace la máquina sin intervención del humano. Eso es lo que quiere decir automático. Y acá hay un montón de estudios y de casos particulares que usan estas herramientas. Por ejemplo, acá tenemos con relativamente pocos datos. Este 22 es la sabiduría clínica. ¿Sí? Tiene mucha intervención humana. Es esto de que el médico atiende a muchos pacientes y va aprendiendo de lo que va. O sea, y tiene esta sabiduría que debe venir, vos que sos médica, debe venir y ya sabe, vos, sí, ya tenés Parkinson ahí. Me contaban que el neurólogo te veía en la puerta, sí, tenés Parkinson en tal estadio. O sea, esa sabiduría que, bueno, es completamente humana, ¿sí? Y se hace con datos relativamente chicos. Y después tenemos algo muy intensivo en humanos, que es estimar el riesgo de mortalidad de datos de un censo. Para un censo tuviste que colectar los datos manualmente de cada uno de los habitantes de un país, tenés muchísima información y es muy intensivo a nivel humano. Después la cuenta es una pavada una vez que tenés los datos. Y acá tenemos pocos datos y muy automática la cosa. ¿Quién es? Este es Google AlphaGo ganándole al campeón nacional, al campeón internacional de Go. ¿Sí? Usa tecnología de recontra avanzada, o sea, estamos ya acá en Deep Learning, digamos, en aprendizaje profundo, con relativamente pocos datos y mucho de computadora. ¿Sí? Los ensayos clínicos a los que algunos de ustedes quizás están habituados caen más o menos por acá y usan análisis de regresión, necesitan un poco de humano y poquito de la máquina. Y después tenemos, por ejemplo, estos otros que ya usan un poco más de computación porque están basados en random forest para, por ejemplo, son estudios de predicción de, perdón, el 10, sí, esto es una predicción de riesgo cardiovascular, ¿sí? Así que bueno, les recomiendo también ese trabajo, es muy interesante para entender cómo se relacionan estas dos dimensiones. ¿Qué desafíos tenemos? Bueno, acá voy a repetir un poco lo que decía Ruth. Y estos no son los desafíos nuestros nada más, sino que esto está en el plan estratégico de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, ¿sí? Así que estamos más o menos todos en el mismo bote, más o menos avanzados con más o menos dinero para estas cosas, pero estamos todos hablando de lo mismo. Uno de los que ellos mencionan es desarrollar recursos humanos, ¿sí? Que sean realmente interdisciplinarios y puedan abordar estas cosas. Guardar datos en forma eficiente y segura. Generar datos utilizables por la mayor cantidad de gente posible. Un poco esto que decía del Instituto del Cáncer, que sí, yo los tengo, pero no te los puedo dar. También es políticas para el uso productivo, eficiente, seguro y ético de los datos, sobre todo en salud. ¿Sí? Estos son desafíos actuales en todo el mundo. Y hay unos principios que va a tratar de seguir en los Institutos Nacionales de Salud, que son estos de principios FAIR para los datos. FAIR quiere decir justo en inglés, o sea, datos justos. ¿Y en qué se basan estos datos justos? En que sean findable o encontrables, ¿sí? Que yo me meto en una base de datos, cualquiera de ustedes, y puede encontrar algo realmente, porque a veces encontrar los datos, aunque estén ahí, es difícil. Que sean accesibles, o sea que yo no solo los puedo encontrar, sino que los puedo bajar con cierto nivel de autenticación. Que sean interoperables los datos, es decir, que hablen el mismo idioma de un lado a otro. O sea, si ustedes hacen una base de datos de salud y alguien le dice fiebre, que el otro que hace otra base de salud no le llame temperatura mayor a 38 grados. ¿Sí? Porque si no, es muy difícil ponernos de acuerdo en qué. No sé si 38, 39, bueno, no sé, ahí se me patina un poco. Y que sean reusables, o sea, que esos datos que yo generé tengan un buen manual para saber qué es cada columna de esa base de datos, cómo está medida, cuál fue el origen, ¿sí? Entonces no es solamente la base de datos, sino el manual informativo sobre qué es esa base de datos. Estos son los datos FAIR. También acá tienen la documentación de donde hablan de esto. Y es una aplicación de 2016, a ver, ¿sí? La misma
El otro día escuchaba a alguien de Telefónica, de España, que tienen 100 años y oficinas en muchísimos países. Recién ahora están dándose cuenta, viendo cómo hacen que sean interoperables los datos, porque cada Telefónica, dentro de una misma empresa, cada Telefónica de cada país toma los datos de distinta manera. Entonces, tenemos un montón de datos y no hay manera de hacerlo funcionar todos juntos. ¿Sí? Así que es... o sea, no es solamente la cuestión pública, sino también la cuestión privada. Estamos todos buscándole la vuelta. Y gracias a estos principios FAIR, en Estados Unidos vienen haciendo esto, en algunos campos lo vienen haciendo bastante bien, y gracias a estos principios FAIR yo tengo un montón de publicaciones analizando datos que están publicados. O sea, ellos encontraron la forma de anonimizar datos de salud y publicarlos, algunos. Entonces, en este lugar que lo mantiene la Universidad de Michigan, hay más de 10.000 estudios con 5 millones de variables y ya se han hecho 72.000 publicaciones científicas sobre los datos que están ahí. Datos de salud, de adicciones, de educación. O sea, bueno, gracias a ellos yo empecé a ser científica de datos en 2005, cuando creo que todavía esto de ciencia de datos no existía la palabrita, ¿sí? O sea, se pueden usar para describir distintas cosas y luego en función de lo que se describe, lo que se aprende, se pueden hacer políticas de salud, ¿sí? Y por casa, bueno, por casa también hay un poco de esto sucediendo, ¿sí? Despacito, acá hay algunas de las publicaciones académicas donde predicen psicosis usando análisis de lenguaje natural, donde ven el impacto del Plan Nacer y el programa SUMAR sobre el crecimiento y la nutrición de los argentinos, y lo publican en el American Journal of Public Health, ¿sí? Para que se den una idea del nivel de esta investigación. Y también tenemos al primer hospital sin papel de la Argentina, el hospital italiano. Todos son datos en el hospital italiano en este momento, y en el segundo encuentro va a venir una de las personas encargadas de eso a charlar sobre este tema. Y también en la ciudad de Buenos Aires y en AMBA se está generando la historia clínica electrónica. Ya a primer nivel de ciudad de Buenos Aires esto ya es todo electrónico, y también va a estar Analia Baum hablando de eso en el segundo encuentro y cómo lo están haciendo, ¿sí? Así que estamos de a poco. Hay un gran paso reciente hacia esto de los datos FAIR en salud, que es que la Argentina adoptó a nivel país el estándar SNOMED CT. Pagamos un porcentaje de nuestro PBI a esta empresa, y entonces todo el país, todo aquel que quiera hacer una base de datos sanitaria puede conseguir una licencia gratis, y este es un diccionario. Entonces todos llamamos a la fiebre igual. Entonces hace que todas las bases de salud de la República Argentina a partir de ahora puedan ser interoperables, ¿sí? Las nuevas, ¿no? O ver cómo convertimos las anteriores. Pero es un gran paso empezar a hablar todos el mismo vocabulario. Pero también tenemos este caso reciente también. O sea, fue de mucha ayuda todo esto para armar la charla. El gobernador de Salta salió diciendo que usando inteligencia artificial se puede prever 5 o 6 años antes, con nombre, apellido y domicilio, cuál es la niña, futura adolescente, que está en un 86% predestinada a tener un embarazo. Bueno, el gobernador necesita que le contemos un poco, o sea, le vendría bien estar acá hoy, porque no hay, o sea, esto se parece mucho más a Minority Report, la película donde te venían a buscar antes de que cometieras el crimen, porque el oráculo decía que ibas a cometer un crimen, y acá Ameo aprovechó, pero bueno, falta un largo camino por recorrer todavía, que es esto de que todos empecemos a hablar el mismo idioma y entender qué es la inteligencia artificial, qué se puede hacer con esto de machine learning, con esto de la ciencia de datos, o sea, porque sí se pueden prevenir circunstancias de salud, y los epidemiólogos lo vienen haciendo desde hace décadas, ¿sí? Estudiando datos. Así que esto no es ninguna novedad, pero estaría bueno empezar a tener políticas públicas basadas en la evidencia. Así que está muy bien por donde está queriendo ir el gobernador, solo que, bueno, le falta un túnel. Así que vamos bien, pero nos queda un largo camino por recorrer, y con esto les doy las gracias por su atención.